seguir discutiendo un poco de la realidad. Voy a recordar una vez más el nombre del sitio. El sitio es www.redaccionpopular.com. Si hay una persona que está escuchando la radio, porque hay muchos jubilados que escuchan del barrio, que escuchan esta radio y no tienen directamente acceso a internet, pueden pedirle a los nietos, pueden pedirle a los hijos que les busquen en internet el sitio de la revista redaccionpopular.com y pueden ver el video de YouTube o le pueden leer el artículo desde la computadora. Siguiendo con la realidad internacional, vamos a intentar preguntarle acá a Raúl qué piensa de lo que está pasando en el Reino Unido, en Londres. Bueno, lo que está pasando en Londres marca que el neoliberalismo está absolutamente agotado y no puede dar ningún tipo de respuesta a las necesidades de los pueblos. Estaba claro antes, pero el submundo generado por el neoliberalismo, o sea, un conjunto de personas que ya no se baja de lo que quiere pedir, pero que no puede obtenerlo por vías legales, cuando ve una ocasión eclosiona y ya es muy difícil de detener. Habría que situar un poco la cuestión. O sea, en primer lugar, todo esto comienza cuando en un barrio que se llama Tottenham, que pertenece a un municipio en las afueras de Londres, matan a un muchacho, un negrito que se llama, lo digo sin sentido peyorativo, negrito, o sea, en realidad era un mulato, no era un negro, pero son de graduaciones que tienen que ver con la mezcla interracial, que es muy fuerte. Los barrios pobres de Londres son barrios de mucha tradición multiétnica, viven etnias muy diferentes, viven jamaiquinos, viven indios de la India, viven pakistaníes, viven muchos sudamericanos. Bueno, y este muchacho era un mulato que se llamaba Mike Dugan y que fue muerto en circunstancias extrañas, padre de 4 hijos. Eso el día jueves de la semana pasada, no el último, el jueves anterior. El día sábado se acercan vecinos y amigos a la comisaría para averiguar y hay que notar cómo las tensiones de mucho tiempo explotan en determinado momento. Del año 98 a la actualidad hubo 1000 casos, nosotros llamaríamos de gatillo fácil, de muertes dudosas generadas por la policía, unos 1000 casos. Solamente una tercera parte hay policías acusados, o sea que hay una complicidad del Poder Judicial de Gran Bretaña que por lo menos no investiga suficientemente. Y de repente hay una gran represión sobre la gente que se había acercado pacíficamente y ahí se desencadena la eclosión. Pero también hay que ver que en el ajuste que se votó el año pasado en el Parlamento británico, que el año pasado cambio de gobierno, asumió una coalición conservadora y liberal en el gobierno, y el primer estallido social fue los estudiantes de las tradicionales universidades de Oxford y Cambridge que estaban molestos por el aumento de los aranceles en esas universidades. Eclosiones muy importantes, pero cuando viene el recorte de gastos, este recorte que está recorriendo toda Europa y que está provocando en Europa eclosiones en todas partes, no solamente Grecia, no solamente los indignados españoles. En España vos tenés un estudiante, un profesional que ha hecho una carrera que maneja 5 idiomas y que cobra 1000 euros. O sea, por eso el movimiento de los indignados se llama 1000 euristas, porque cobran 1000 euros. Imagínate lo que sería una persona que es profesional ganar en la Argentina 1000 euros, porque los precios son lo mismo, nada más que vale diferente la moneda. Un agua mineral vale 4 euros en España, vale 4 pesos en la Argentina. Con 1000 euros no podés comprar gran cosa, necesitas más de 1000 euros para alquilar un departamento en España. Entonces, el ajuste que impulsó el gobierno de Cameron recortó el 78% de los gastos sociales en Tottenham. O sea, mucha gente se mantenía medianamente tranquila porque tenía los programas que se llaman welfare en inglés, que los mantenían medianamente tranquilos. Cortan el 78%. Y por otro lado, el año que viene se va a hacer la Olimpiada en Gran Bretaña y cerca de Tottenham
hay una de las sedes y hay una larga discusión sobre si se va a hacer una serie de construcciones, pero antes que se hagan las construcciones eso llevó a un aumento del costo inmobiliario, porque la especulación hace que aumenten los terrenos, aumenten las construcciones, salvando las distancias. Macri y Socorro La Bola que iban a cerrar los psiquiátricos, y eso para hacer emprendimientos inmobiliarios. Los psiquiátricos en Buenos Aires, el Tobar García, el Moyano y el Borda ocupan tierras muy grandes, y entonces eso llevó a que aumentase en La Boca, en Barracas, en Parque Patricios, la propiedad inmobiliaria más que en el resto de la ciudad, que aumentó un montón también. Entonces, al encontrarte con que te recortan ingresos, te suben los gastos porque el alquiler cuesta más, eso provocó un estallido en el cual se fue de madre, y no fue un simple estallido social, o se manifestó bajo la forma del vandalismo. No puedo comprarme las zapatillas de 200 euros, me las tomo. O sea, cuando hay una situación que está causada en el creciente empobrecimiento, una vez que se rompen los diques, pasan cosas que ya van más allá de la simple protesta social. Cuando fueron los saqueos del 2001 en la ciudad de Campana, gerentes de multinacionales con sueldos de 15.000 pesos, que eran dólares en aquella época, fueron filmados mientras se afanaban una video en un supermercado. Cuando se da la situación de desborde, la gente pierde los controles a los que estaba acostumbrado, y afanan los que no tienen, los que tienen carencias, y los que no tienen carencias también salen a afanar, porque como decía un viejo dicho, la ocasión es al ladrón. Que un gerente de una multinacional se tome... Yo sé el caso de un gerente de una multinacional que se afanó una video y se perdió su laburo de 15.000 dólares. Le dieron un boleo porque una empresa no puede soportar que un gerente se mande ese tipo de cosas. Sí, pero lo que es alarmante es la reacción de que quieren intervenir en los celulares para que la gente, las redes sociales, para mantener aislada a la gente, para que no se pueda comunicar. Falta que les corten el teléfono también, porque si les cortan el bebé para que no pueda, porque supuestamente la interpretación que hace Cameron, las redes sociales fueron la nafta al fuego, que aumentaron el incendio. Entonces él quiere cortar Facebook, quiere cortar el BlackBerry Messenger, etcétera, intervenirlo con Scotland Yard y con el MI6 y no sé qué otro servicio, para mantener a la gente fragmentada, atomizada, desunida, y que no puedan intervenir o no puedan volver a juntarse para hacer algo. Es imposible que le saquen los celulares a la gente, pero acá yo creo que hay que meter otra variable. O sea, el poder no quiere nunca discutir los contenidos fundamentales. ¿Por qué pasa eso? Entonces te largan otra cuestión para sacarte de la discusión central. Acá ha habido una eclosión social en Gran Bretaña por el empobrecimiento de los planes neoliberales, que ya venía antes, aunque contenido con los gobiernos de la tercera vía de los laboristas, pero ahora fueron agravados en el último año de gobierno conservador. Esta es la causa del estallido. Ahora, hay un investigador brasileño que se llama Emir Sader, que dice que los medios de comunicación son el ejército de ocupación en América Latina. Entonces los medios dicen, el problema es el BlackBerry. La rebelión hubo porque hubo BlackBerry, porque hubo comunicaciones por Facebook. Esto lo hacen para distraernos de la cuestión fundamental. Inclusive yo ayer escuché, fíjate cómo está todo esto, está internacionalizado, el discurso de Cameron en un columnista de TN, o sea, un tipo que se llama Mario Mactas, que tal vez vos lo conozcas y no sepas todo lo que es su trayectoria. Mario Mactas tiene un odio muy serio a la izquierda, que tiene que ver con que hace 40 años un diputado que fue asesinado, que se llamaba Rodolfo Ortega Peña, que fue asesinado por la AAA, ganó a la mujer que era de Mario Mactas, o sea, le levantó a la mujer de Mario Mactas. Entonces tiene un odio feroz a la izquierda. Entonces Mario Mactas dijo, no, ¿qué quieren decir? Que el plan de ajuste, pero no tiene nada que ver el plan de ajuste. Acá han sido
los BlackBerry, y aparte culpó al mundo musulmán de la revuelta, pretendiendo huntingtonizar, explico el término, meter el pensamiento de Huntington, de Samuel Huntington, un politólogo del Departamento de Estado. Dice que el problema es la lucha de civilizaciones entre Occidente y el mundo musulmán oriental, cuando en realidad el problema es el empobrecimiento de los planes neoliberales que provocan sobre el pueblo, porque no hay musulmanes en Grecia y Grecia está insurreccionada. Hay pocos musulmanes en España y nadie podría decir que esos majos que están con esos carteles tan castillos están influenciados por Bin Laden. O sea, es un discurso creado por el poder y desarrollado desde Gran Bretaña hasta cualquier parte del mundo por una central de inteligencia que está dirigida básicamente de los Estados Unidos. Acá quiero resaltar algo, hubo un recorte el año anterior, en el 2010, hubo un recorte del 78% de los planes de bienestar, de las transferencias, de los programas sociales. De los programas sociales en el presupuesto, que afectó a Tottenham, que vendría a ser una especie de Lomas de Zamora, Gran Londres. Yo diría que es una especie a mitad de camino entre San Martín y José Cepaz, para decirlo. Sí, una zona que empieza siendo de clase media y a medida que te vas adentrando se convierte en sectores populares, pero con mucha influencia de la gran diversidad multiétnica que hay en Londres. Como cuando vamos a La Matanza, a ciertos lugares, encontramos a lo mejor muchos bolivianos, muchos paraguayos y muchos peruanos. El tema que quería destacar acá es que estas transferencias que hace el sector público no son directamente. Muchas veces se dice, bueno, con estos subsidios se mantienen vagos, que los planes trabajar son para que la gente no vaya a trabajar. La idea original de estas transferencias es poner billetes en el bolsillo a la gente para que la gente salga a consumir y la industria tenga demanda. El beneficiario último real de estos planes de ayuda es la fábrica de zapatos, que puede producir zapatos y vender zapatos, la fábrica de la industria de la confección, la industria textil, que produce el paño y que confecciona el traje, el pantalón, la remera, la camisa que se va a poner esta gente. Estos planes son generalmente por un nivel bajo, un ingreso bajo, y que te saca del límite inferior de la subsistencia. Es para que la gente tenga plata para ir a la carnicería, al supermercado, a la panadería, al peluquero, pueda mandar a los hijos al colegio. Y además son necesarios en las economías modernas, porque la competencia, si bien mi perspectiva es que en la economía moderna hay una competencia imperfecta en manos de oligopolios que a su vez están cartelizados, esta competencia siempre genera quiebra, sobre todo en lo que hoy sería proveedores de grandes empresas. La quiebra no se va a dar en una gran multinacional, va a haber una fusión, una adquisición, etcétera, etcétera, sino que la quiebra se va a dar en los proveedores y en la relocalización a nivel global de esos proveedores. Entonces, para dejar un poco más, para resumir y cerrar la idea, el tema es que estos subsidios son bajos, son comparados con lo que estaría ganando esta persona si estuviera insertada en el mercado laboral, son subsidios muy bajos, y a su vez son muy bajos comparados con el salario real de una persona, de un empleado formalizado, y a su vez sí, son la demanda que hace que el peluquero pueda seguir trabajando, son la demanda que hace que una persona pueda abrir una panadería en un barrio y vender, o un almacén, porque siguen existiendo alejados de la capital federal, en zonas no tan urbanizadas, siguen existiendo los almacenes y las panaderías. La idea quería destacar esto, que no se refleja en los medios.
Uno lee Clarín y nos dice Cameron bajó el 78% de los planes sociales, de 78% del presupuesto asignados a planes sociales en Tottenham, y Tottenham es multiétnico, es un lugar de inmigrantes, como puede ser acá La Matanza, o algo intermedio entre San Martín y José de Paz. Cuando se hablan de ajuste en los medios, cuando algún ministro de Economía, cuando algún gobernante anuncia un ajuste, las consecuencias son de a un año en adelante. La gente no va a salir loca a la calle el día siguiente, porque la gente primero lo va a empezar a sentir, y después se va a sorprender, y después se va a sentir arrinconada, y todo eso es un proceso que demanda tiempo. Y lo curioso de ese proceso es que habían economistas como John Maynard Keynes que ya lo describían. En un artículo Keynes dice: los más débiles de carácter se dejan morir, y los más fuertes de carácter en situaciones extremas optan por el crimen. Pero me pareció curioso que él, lo que sería un delincuente o un pibe chorro en las ideas de Keynes, era una persona fuerte de carácter que optaba por el crimen para seguir sobreviviendo. Quería ahora hablar un poco más de cómo surgió el sitio, cómo surgió la revista, cuánta gente colabora con la revista, etcétera. Mirá, ¿cómo fue evolucionando la revista en el tiempo? Es un poco el sueño del pibe, la revista. Yo mandaba artículos por internet y para mi sorpresa me llegaban repercusiones. Una de esas repercusiones vino de una periodista de la zona de Florencio Varela, que se llama Luis Dimitri, que me proponía hacer un sitio juntos. Si estaba de acuerdo, nos reuníamos, y si no, me pedía disculpas. Bueno, lo invité a mi casa, nos pusimos de acuerdo, y así empezamos medio al garete, colaborando con un comité editorial de gente conocida, escritores peruanos muy importantes: Rosina Valcárcel, Julio Carmona, son del comité de redacción desde el primer momento. Un antropólogo que se llama Manuel Mosquera, que también es del comité de redacción desde el primer momento. Hay otros del comité de redacción que nunca existieron, porque nunca mandaron un solo artículo. Otros mandaron algunos artículos y después se perdieron. Un mexicano muy autorizado, un gran experto en filosofía y magíster en filosofía, que se llama Edgar González Ruiz, que colaboró un tiempo y después dejó de mandar colaboraciones. Algunas capturo yo por internet y las publico, pero no dejó de enviármelas. Y luego se agregaron otros, se agregaron contactos con pensadores ecuatorianos, venezolanos. Algunos se fueron incorporando formalmente al comité de redacción, otros colaboran, mandan sus artículos y no están formalmente en el comité de redacción de Redacción Popular. Creció de modo exponencial desde un primer momento, y vos fíjate cómo el gran ojo o el gran amo o el gran hermano que nos vigila influyó, porque, por ejemplo, te doy los datos. El 25 de marzo del 2008, el día que empezó la reacción gauchocrática contra el gobierno de Cristina Fernández, no se pudo entrar por una semana. No podía entrar yo de la página del director, no se podía ver en ninguna parte del mundo. Y me escribió gente de Venezuela que cuando fue el golpe de abril del 2002 contra Chávez pasó lo mismo. No se podía entrar en las páginas favorables al gobierno venezolano. Y luego, en algún momento, hubo un ataque que borró todo lo que teníamos guardado. Redacción Popular es una revista, pero ya es una biblioteca, porque en el primer diseño eran 13 artículos de tapa. Yo los puedo publicar todos los días 3 artículos,
y en el nuevo diseño son 5. Luego de ese ataque cambiamos el diseño, lo hicimos me parece más atractivo y crece de modo enorme. No me acuerdo la cantidad de entradas diarias que hay, son muchas, y yo recibo referencias de todo el mundo. A mí me han escrito muchos trabajadores indocumentados en Estados Unidos que leen Redacción Popular y les gusta lo que ven. O sea, uno está tentado a pensar que todos los días un tipo cómodo en alguna parte del mundo se pone a leer la revista porque le interesa el perfil. Yo le quise dar desde un primer momento un perfil no de información sino de interpretación de la realidad. Yo busco más interpretar la realidad porque para eso hay medios que dan la noticia en crudo de modo mucho más simple, si fuese posible dar las noticias en crudo, que no es posible tampoco. Pero la Redacción Popular tiene una intención de interpretar las noticias desde una perspectiva que apunte a la unidad latinoamericana, a la integración y a la defensa incondicional de los procesos populares que hay en América Latina. A mí me mandaban artículos diciendo que el gobierno de Chávez es una dictadura. Entonces yo le decía, para eso tenés La Nación, hermano, acá no lo vengas a publicar, para eso existe La Nación, acá no. Los que dicen que el gobierno de Chávez es una dictadura, porque escuché lo mismo de este gobierno, dicen este gobierno es una dictadura, pero en el caso de Chávez, pues bueno, hay veda electoral y etcétera. ¿Cómo lo justifican de que es una dictadura? ¿En qué se basan? Porque no pueden hacer, porque les cobran impuestos, básicamente es eso. No, mira, dicen que es una dictadura porque tiene un discurso autista. ¿Vos podés justificar racionalmente las afirmaciones de Elisa Carrió cuando dice que el gobierno de Kirchner era un gobierno nazi? O sea, había una diputada en la coalición cívica, hay una diputada que se llama Fernanda Gil Lozano, que ha sido compañera mía en la carrera de Historia, y a mí me gustaría preguntarle si en la época de Hitler un dirigente opositor tenía el local a la vista a mitad de camino entre el Congreso y la Casa Rosada y estaba en todos los medios de comunicación. No son dictaduras. Vos prendés la televisión venezolana y dicen cualquier bestialidad de Chávez. Igual que en la televisión argentina se pasan uno al otro el micrófono los dirigentes de la oposición para decir cualquier tontería. Y yo veía el discurso del doctor Duhalde, que está absolutamente alejado de la realidad. Dice, la Presidente se tiene que ir porque no puede gobernar, cuando el gobierno actual ha tenido la posición más desleal de la historia y ha logrado que en la peor crisis de la historia la Argentina no la sufra tanto. Y eso parece que no existe para ellos. Siguen diciendo que no puede gobernar y que no sirven para gobernar. Y además el doctor Duhalde dijo que hay que subsidiar al campo y no tanto subsidiar al consumo. Lo cual, hilando más a fondo, nos coloca una perspectiva marcadamente colonial. Subsidiar al campo, porque teóricamente es el único sector que puede competir, nos lleva a que no desarrollemos nuestra propia tecnología. El campo compra paquetes enteros de Monsanto que los puede producir acá, el paquete, pero el know-how, la tecnología la produce en el exterior. Y en cambio el gobierno actual ha impulsado un desarrollo tecnológico que la gente puede ver y palpar cuando va a Tecnópolis, pero que implica la repatriación de científicos, implica que la Argentina ha exportado reactores nucleares. ¿Qué país que no tenga desarrollo tecnológico lo puede estamos hacer? en el grupo, en ese grupo somos 7 países que en determinadas áreas de la energía atómica estamos en la frontera. Sí, es algo muy curioso porque siempre el discurso del libre cambio versus la autarquía, entre comillas. Lo que se enseñó en la academia se enseñó Adam Smith, o John Stuart Mill, entre comillas, pero cuando Inglaterra ya tenía 100 años de autarquía y tenía las industrias desarrolladas. A ver, Inglaterra era un país pobre, uno de los países más pobres. Hay una revuelta, sube Cromwell Una revolución. Una revolución, No, sí, fue una revuelta. pues le cortaron la cabeza a un rey.
asume Cromwell. Te dolía la cabeza, Carlos I. Carlos, sí, más o menos. Asume Cromwell e instala el Navigation Act. El Navigation Act, entre otras cosas, vamos a resumir, prohibía la exportación de productos que eran necesarios para la industria británica. En ese momento prohibieron la lana. El Navigation Act prohibía la importación de productos directa, se prohibía importar tal o cual producto porque se podía producir en casa, y ponía cuotas a las importaciones. Además, cada producto que era exportado por el Reino Unido tenía que embarcarse en un barco de bandera británica en un puerto británico con un seguro británico. Era más o menos ese combo. Mantuvieron 200 años el acta de navegación hasta 1849. Adam Smith escribe en 1700, publica su tratado sobre la riqueza de las naciones en 1776, a mitad del Navigation Act. Es decir, Adam Smith habla de un libre comercio que Inglaterra no practicaba. O sea, es una falacia. Desde ese punto de vista, atribuir la riqueza del desarrollo que estaba teniendo Inglaterra a la apertura comercial no tiene sentido. Y segundo, o además, los países ya en ese momento, Estados Unidos, se estaba desarrollando basado más en los escritos en el pensamiento de Hamilton, y Alemania empezaba ya en la época después de Adam Smith y antes de derogar el Navigation Act en 1848, Alemania ya estaba pesando en Alemania el pensamiento de Friedrich List, que a su vez se basaba en una tradición de economistas alemanes que está muy poco divulgada, de anteriores inclusive a Adam Smith, donde ellos ven a la producción, o sea, cuando hablan de comercio y de desarrollo en sus modelos teóricos, ellos no dejan de referirse a dónde se localiza la producción. Desde el primer momento ellos eran conscientes en su teoría económica, lo explicitaban, de que el crecimiento, de que el comercio traía un crecimiento asimétrico. Uno se enriquecía porque el país X se podía enriquecer si en el país X se localizaba la producción, el valor agregado que después se exportaba al país Y, donde se localizarían las materias primas. Para resumir mucho, para ser muy breve, no sé si quería preguntarle, pasando a otro tema, de cómo vio usted el tema de Zaffaroni en los medios. Antes me gustaría hacer un breve comentario sobre lo que dijiste. En los países centrales sí tienen algo que es lo contrario al imperativo categórico de Kant. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ellos quieren que el resto del mundo abra sus fronteras, pero ellos no abren sus fronteras económicas al resto del mundo. Lo que ocurrió con Zaffaroni es lo mismo que ocurrió con las madres de Plaza de Mayo a partir del caso Joe Klender. Las madres de Plaza de Mayo son la reserva ética de la Argentina. O sea, son las madres que pusieron el cuerpo en la época de la dictadura. Se aprovecharon una circunstancia para tratar de ilegitimar toda la causa de los derechos humanos, no el mal manejo que pudieran haber hecho Joe Klender o inclusive si lo hubiere por parte de Bebe Bonafini. Lo que quisieron con toda su inmunda prédica es ilegitimar la causa de los derechos humanos. Acá se han afanado mucho más que lo que teóricamente afanó Joe Klender y no estaba todos los días en los medios. O sea, el latrocinio de YPF fue mucho más guita y no pasó ni de un día. O sea, cuando se aprobó la venta de YPF, los diputados que lo aprobaron se abrazaban como si hubieran hecho un gol en una final mundial. Era por las coimas que se repartían. Nadie dijo nada en los medios de eso. Y lo que pasa con Zaffaroni es el hecho que es un juez que tiene una posición muy crítica con respecto a la vulgata que difunden los medios.
que la inseguridad, que los ladrones entran por una puerta y salen por la otra, es un estudioso muy serio del derecho penal y del sistema carcelario, y tiene medidas concretas que tienden a resguardar los derechos humanos y la ley, algo que a la derecha no le gusta, respetar la ley. Entonces le cayeron a partir de una cuestión, que es el hecho de que tiene departamentos alquilados en los cuales se ejercería la prostitución, y se habla como si no hubiera prostíbulo. Ahora vos fíjate que Macri, una vez que no sabía que lo estaban filmando, se burlaba de las prostitutas porque decía que se estaban impulsando el trabajo en la zona de Constitución, un prostíbulo, una lavandería al lado. Nosotros impulsamos el trabajo. Se soltó la chaveta, dijo lo que pensaba y no apareció en ningún lado eso. O sea que hay un doble rasero de los medios que destacan algunas cosas y ocultan otras. Bueno, por el día de hoy vamos a dejar acá la entrevista. Con más tiempo vamos a tratar de concertar una segunda entrevista para seguir difundiendo redaccionpopular.com. Con la www por delante. Con la www.redaccionpopular.com. Espero que para muchos oyentes de este programa, de esta radio, haya sido un hallazgo. Podés mandar tus comentarios a silogismocontrafáctico@gmail.com, y en el sitio también podés dejar tu comentario. Tiene un link que dice contáctenos. Sí, yo acepto o no los comentarios, porque me llega cada cosa que es inaceptable. Entonces ejerzo el derecho a la censura. Bueno, muchas gracias por estar un sábado a la mañana en vivo, en directo en el estudio. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, y ahora sí.